¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando Libro con Hogar, y con Amilcar. Estamos en un nuevo episodio de este mes de septiembre y vamos con todo directo a cumplir la meta del segundo año presentándoles libros y mucha información relacionada con diferentes autores que nos gustan, de aventuras, de historias, de música, de todo lo que ya han escuchado y por supuesto trabajando en estas nuevas secciones que anunciamos al cumplir el primer año. Y si no se han suscrito al canal, recuerden que lo pueden hacer para no perder nada de los detalles y den clic en la campanita también para que les aparezca cuando se suban los episodios. Y para el episodio de hoy tenemos información que cura, información muy importante, de la cual les voy a dejar con Bogart para que les platique de qué se trata, que presente a la autora del libro de esta semana y otros detalles curiosos. gracias Amilcar. Pues el día de hoy repetimos una autora veracruzana que hace algunos episodios revisamos y ella es Fernanda Melchor. Por ahí va a aparecer en las tarjetas el episodio de temporada de huracanes que revisamos ya hace unos meses. Y pues si recuerdan, y si no, ahora que vean el episodio, pues se van a dar cuenta de que nos gustó mucho su libro Temporada de Huracanes, que por ahí incluso fue premiado, lo mencionamos en aquel momento. Y bueno, para recordar, Fernanda Melchor, veracruzana, bueno, al parecer es más bien estudió en la Universidad de Veracruzana, pero parece que nació en el Estado de México. Y tiene cuatro obras, por ahí seguramente más adelante vamos a revisar las otras dos que tiene hasta ahora. La primera fue Falsa Liebre, que por cierto se está reeditando. Y de ahí también tiene Aquí no es Miami, que de hecho yo lo tengo, entonces en una de esas ya pronto lo estaré leyendo para hacer otro episodio acerca de ella. Y también les mencionamos que bueno, ha colaborado en diversos medios, revistas, se llama periódicos, y también recientemente le platicaba a Milcar, y también creo que lo mencioné en aquel episodio, de que colaboró como productora ejecutiva de la serie mexicana Somos, acerca de pues una especie de masacre que se vivió en un pueblo del norte de nuestro país y que está basado justamente en una investigación periodística. Mucho de lo que ella hace, pues justamente al parecer le gusta mucho investigar a fondo estos detalles, sobre todo relacionados quizá con el narco o con situaciones de violencia en nuestro país. Y después pues se crea como una ficción acerca de estos detalles que ella va revisando. Y el libro que nos va a platicar el día de hoy Amilcar es Paradise, ¿cierto, Amilcar? Exactamente, aquí lo tengo. Que por cierto, un agradecimiento muy grande a Indra del Club de Lectura, Entre Letras y Café, su capítulo Jalapa, por habérmelo prestado. Este no lo compré yo, ya lo terminé y en la próxima sesión que nos vemos lo voy a regresar a su legítima dueña. Pero este es el libro, Paradise. Y este nombre remite, en el caso del texto, a un fraccionamiento que se encuentra en la zona de Boca del Río, allá en el puerto, y trabaja sobre varios de los elementos que ya platicamos también en el libro de Temporada de Huracanes relacionados con la parte de la base social, de un sector pobre, eh, tendiendo hacia la manera de salir adelante, vinculado con una serie de situaciones bastante complicadas para llegar a hacerse de recursos económicos, de problemas familiares, de conflictos que se dan entre los integrantes de la sociedad, persecuciones y por supuesto la intervención del narcotráfico. Estos son elementos que se retoman para este texto. Sin embargo, hay algo adicional y es el paralelismo que se establece con los conflictos que pueden surgir en las clases acomodadas. Paradise es un fraccionamiento exclusivo de esa zona en donde los dos protagonistas intervienen y se conocen. Por un lado, Polo, representando el sector pobre, el sector popular, y por otro lado, Franco, eh, un personaje robusto, gordito, como lo menciona ahí, que vive con sus abuelos en este fraccionamiento y tiene una obsesión de la cual ya hablaré en un momento. Pero ellos empiezan a platicar, empiezan a compartir
cervezas, bebidas alcohólicas y algunas cosas más, cigarros. Y entonces se da esta interacción entre la realidad de Franco y la realidad de Polo, porque ambos tienen situaciones complicadas. Franco vive con sus abuelos, su papá vive en otro estado de la República, de la mamá no se platica, lo cual se entiende que tiene una situación también complicada. Y al mismo tiempo, Polo vive solamente con su mamá, tiene una situación difícil con una de sus primas que conoció en Minatitlán, que llega a vivir con su mamá y con él, y él tiene que empezar a dormir en un petate en el suelo, y a partir de eso se teje una relación y comparaciones entre la realidad de Franco, que Polo puede visualizar y criticar sin llegar como tal a decirle abiertamente, y Franco realmente no está consciente de la situación por la que pasa Polo, pero aún así le platica todas sus fantasías, todos sus sueños, todas las locuras, cómo se la pasa viendo pornografía, cómo se la pasa jugando videojuegos, molestando y contestándole a sus abuelos, que quieren que trabaje, pero él no quiere. Y eso lo tienen en común los dos. Solamente que Apolo sí su mamá lo obligó a empezar a trabajar cuando lo sacaron del bachillerato. Estos son los temas que unifican la historia, de la cual no llegaré un poco más adelante, pero sí encontramos además la situación del narcotráfico, porque otro de los personajes de la historia, que es primo de Polo, tiene una relación inicialmente fortuita con el narcotráfico, y a partir de eso se establece un estilo de vida del cual Polo admira y quiere ingresar, pero el primo lo mantiene en la distancia, alejado, con una brecha para que no se inserte en esa situación que él percibe como algo desagradable. El lenguaje del texto, la prosa, es parecida a la de temporada de huracanes, con un lenguaje por momentos soez, sucio, grosero, y por otro lado, una explicación, una narrativa que es muy específica, que utiliza muchas palabras eh, que no son cotidianas, pero que sí reflejan específicamente lo que Fernanda Melchor quería compartir desde mi punto de vista. Y eso se va entretejiendo para dar como resultado una historia, la verdad, muy interesante para retratar esas situaciones sociales y cuestiones que vemos en nuestro país, que poco a poco han ido avanzando, y cómo nos relacionamos más con estas historias de narcotráfico, de asesinatos, de vinculación con otros sectores de la sociedad, de la política, y de las situaciones que se han tenido que establecer en torno a este tema en particular para poder hacerle frente, pues de una manera que sea exitosa, aunque desde mi punto de vista sigue siendo uno de los retos del gobierno estatal y del gobierno federal, pero ya en su momento hablaremos de eso. Esta es la historia central, Bogart, no entraré en detalles adicionales para no arruinar la mitad hacia adelante del libro, pero esto es lo que me llama la atención, es decir, y recuerdo en su momento cuando platicamos de temporada de huracanes, de todo esto, de cuando empezaron las amenazas de narcotráfico, que no vayas a fiestas y que no hagas nada, y empezaban a circular cadenas de correos electrónicos de burla con respecto a esto. ¿Cómo ves? Sí, sí, sí recuerdo las participaciones en el club de lectura, tanto tuyas como tanto la tuya como la de Indra, acerca de Paradise. Bueno, de Paradise y de temporada de huracanes. Y justamente hablaban y hablábamos, porque a mí yo ya leí también temporada de huracanes, de que al parecer tiene como su estilo bien marcado y que quizá te hace sentir como que cuando la lees entras a un universo de Fernanda Melchor, ¿no? Habrá pues que leer obviamente las obras mencionadas. Aquí no es Miami. Ujú. Y la primerita que mencionamos hace rato, algo de liebres, ¿cómo era? ¿Qué es falsa liebre? Falsa liebre, para pues justamente ir viendo si realmente podríamos hablar de este universo, ¿no? Y la verdad es que suena bastante, bastante atractiva la historia. Por ahí también me acuerdo que cuando ustedes lo estaban platicando, pues sobre todo ahorita que lo estás comentando tú y cuando lo tocó Indra en el club, yo me acordé que uno de mis primeros intentos de escribir una historia
era justo acerca de un chico, por un lado, de pobre, ¿no? Y por el otro, un chico rico y cómo forjaban su amistad. Obviamente digo, nada comparado con la calidad con la que escribe Fernanda Melchor, pero eso me hizo recordar, ¿no? Como que siento que también tenemos de repente, pues no sé si llamarlo esa fantasía o que realmente ocurra en nuestra sociedad mexicana, pero siempre hay como esa historia, ¿no? Ya sea de amigos o de familiares, como en este caso, o las clásicas novelas que nos tocaron ver en nuestra infancia, ¿no? Ujú. María, la del barrio, María Mercedes, Marimar y un montón más. Bueno, y que incluso Todas las seguramente, Marías. Y ponemos- siguen hasta ahora. exacto, si nos ponemos a ver en las novelas actualmente, esa historia permanezca, ¿no? Pero bueno, obviamente las novelas que vemos en la televisión pues siempre son historias de amor y quizá en este sentido lo que escribe Fernanda Melchor pues son historias más apegadas a la realidad, ¿no? Y sobre todo a esta realidad que pensamos que este universo de violencia que al final de cuentas, pues nos llega a impactar, ¿no? Es que hay gente que nos quedamos con eso y de eso queremos hablar, ¿no? En este caso creo que Fernanda Melchor tiene registrada esta parte, ¿no? De los estratos sociales, de cómo influye el gobierno, la política y en este caso, pues estos temas de violencia en la vida de las personas. Y lo hace con un lenguaje que es muy propio de México, porque varias de las expresiones tienen sentido en nuestro país. Y eso me recuerda ahorita en una revisión que escuché acerca de los textos de Fernanda Melchor, que los traductores, porque además se está traduciendo a muchos idiomas, se les está complicando bastante las expresiones como no que no tronabas, pistolita, o cosas así que entendemos aquí en México, pero que en otro país, para un traductor ¿Cómo puede sería resultar eso en inglés complicado. tú? La verdad es que no sé cómo lo hayan traducido, a lo mejor lo frasearon de otra manera, pero ese No, tipo de situaciones que para nosotros tienen sentido y dices, claro, pues estás hablando de una persona claro. que, a ver, no que no podías, no que no te ponías al tiro, ¿no? Y incluso esa de ponerse al tiro. Entonces, es impresionante ver cómo se fusiona para mí esta cuestión del lenguaje muy coloquial, muy de arrabalero, pero narrado de una forma magistral, la verdad, utilizándolo para insertarlo de una forma bastante interesante. Y esta conexión y la amistad entre los estratos, como dices, es importante porque a veces platicamos con personas que realmente no sabemos cuál es su situación, en dónde viven, con quién se llevan. Y me acuerdo mucho de una vez que me platicaste de tu hermano, que estaba en sociología, que de repente supieron que se llevaba con uno así, que manejaba bandas y no sé qué tanto, y para él era así como, ah, mi cuate, ¿no? De aquí de la escuela. Y realmente, pues, Sí. hay una situación así de platicas con las personas, pero no sabes qué están haciendo cuando no estás con ellos. Oye, y fíjate, que, ahorita me recordó también a mí hace varios años cuando trabajé en La Lola, en la pizzería, uno de los chicos con los que me tocó trabajar, él era pizzero, hacía las pizzas deliciosas y era un chico así súper tímido, callado, o sea, terminando de trabajar, sí, de repente ya ves que nos gustaba mucho ir al Akbal. Y entonces lo invitábamos y era así como de, no, pero ya me tengo que ir. O sea, fue muy pocas veces que aceptó nuestra invitación a seguir después de trabajar, a echar un trago. Y pues tú lo veías como, no, pues todo serio y tranquilo. Pero ya que agarró cierta confianza conmigo, me empezó a platicar que él pertenecía a una de las bandas justamente del puerto de uno de los, no me acuerdo Ay, cómo se cabrón. llama, uno de las colonias más peligrosonas de allá de Veracruz, y me platicaba lo que hacían en el carnaval, o sea, cómo se juntaban y que si, o sea, alguien de su bandita, se agarraba a golpes con alguien, todos llegaban a patear o sea, a hacer montón sin saber qué onda, ¿no? Porque yo le preguntaba, a ver, pero y si tu cuate fue el que la hizo de todos, o sea, él fue el que empezó la riña, no, no preguntas porque si ves que tu cuate está pegándole a alguien, llegas y le pegas, ¿no? No manches. Y casi me decía como de, oye, cuando quieras ir al carnaval, me avisas para que no te robemos. O sea, y lo veía Ah, así todo bueno. súper tranquilo, ¿no? Y de hecho yo creo que, o sea, no me acuerdo si se lo pregunté, pero
tal vez, ¿no? Igual ahorita me lo estoy inventando, pero quizá lo hayan mandado acá, pues justamente para alejarlo de ese, ¿no? Ujú. De ese ambiente. Muy, muy tranquilo, pero pues como dices, al final no sabes qué onda, ¿no? Sí, Y ahí sí, sí. porque me lo platicó, pero si no, igual ni enterado de lo que hacía por allá. Sí, hay veces que platicamos con varias personas y no tenemos esos detalles de en dónde han estado, realmente a qué se dedican, qué pasa, ¿no? Y como ha habido de los casos que ya hemos platicado aquí de los asesinos seriales también, Claro. que muchas personas conviven con ellos y no se imaginaban para nada que esas personas pudieran tener esas tendencias de, de que pudieran asesinar a otras personas. Entonces, vaya, Sí. es Oye, algo ¿sabes que, qué? También me parece muy, o sea, muy intrigante, no muy intrigante, sino más bien que me gustaría conocer a Fernanda Melchor y si no, al menos me voy a poner a investigar, voy a ponerme a ver las entrevistas que ha dado, porque pues por ahí yo decía, ¿no? O sea, creo que parte de su universo es pues la nota periodística, las investigaciones que hace, pero bueno, eso es para saber cómo está, digamos, el tema de violencia y la política, lo que quieras. Pero esa forma de narrar ¿cómo se llama? Los diálogos de los personajes, ¿no? Es que dices como toda esta forma de que realmente te imagines o escuches a alguien del puerto hablar y demás. sí, está capturado. O sea, está súper, súper bien elaborado, como dices. Habría que ver, o sea, cuál es como su, digamos, experiencia en ese sentido, ¿no? Para hablar con gente quizá, pues no necesariamente que pertenezca al narcotráfico o a clases, sociales, digamos, muy, muy pobres, pero o sea, de dónde lo refleja tan bien, ¿no? Estaría padre ver si alguien le hace alguna pregunta así. Y si no, ver si la podemos contactar y que nos acompañe en un episodio. Sí, claro. No, no hay peor esfuerzo que el que no se hace. Pero Exactamente. sí, yo he escuchado un par de entrevistas y la verdad es que su forma de expresarse también es muy, muy holgada, o sea, es muy profesional, pero sí es muy holgada tendiendo hacia esta cuestión del contacto con las personas que lo están escuchando, con el segmento en el que se está centrando, ¿no? Que es Sí. uno principalmente juvenil en los personajes y de toda esta experiencia de cómo van creciendo, etcétera. Pero sí, muy interesante, la verdad, algo que le agregaría a esto con respecto a la música. Es que la verdad sí le pondría algo de música, eh, pues como Sonex. tal vez, ajá, unos Sonex sí se los pondría, los Aguasaguas Anda, también, sí lo aguas, podría aguas. poner para la lectura La del de este valiente. libro, que quedaría bastante bien. Entonces, Boga, ya nos acercamos al final de este episodio, ¿tienes algo adicional? Solamente que, fíjate que hace ratito que mencionabas lo de las traducciones, me recordó lo que habíamos mencionado de Irving, Welsh, Sí. ¿no? De cómo sería justamente al revés, ¿no? Ahora que del español lo traduzcan a otros idiomas, seguramente, como en el caso de Irving Welsh, le pondrían ahí notas del traductor, ¿no? Como esto no se puede traducir, o lo pondrían literal como estaba en español para que ver qué entienden. Ujú. Pero eso también es padre, ¿no? Que realmente tengas que tener un muy buen traductor para que se te entienda. Creo que eso hace compleja tu labor, o sea, pero también muy rico, ¿no? La forma en la que estás escribiendo. Exactamente. Sí, Y nada, probablemente pues que se también. acerquen a Fernanda Melchor, porque la verdad es que, digo, con una sola obra que leí, con lo que me han platicado, sé que es buena, tiene 4 obras, estamos a tiempo de ponernos al corriente y estar esperando la que sigue. Así es. Y ya iba a decir nada más que probablemente con Bukowski también, que es uno de los episodios que vamos a hacer un poco más adelante, Sí. con las campanas no doblan por nadie como antecedente de lo que vamos a presentar. Y exactamente, me parece que tiene sí una frase, ¿no, Boga? Pues amigos, acérquense a la lectura, lean un cómic, lean la Biblia, perdón, pero lean. Exactamente. Este episodio fue de este libro, Paradise, de Fernanda Melchor. Acérquense a este texto y nosotros nos vamos a ver en donde siempre nos vemos, en donde ya saben y donde es costumbre. Así es, en el siguiente libro.